Aleluya. Pues ciertos problemitas aparecen, pero sabemos que todas estas cosas son hechas por mano de hombre. Por eso siempre tenemos que estar en las manos del Señor, que es donde único hay misericordia y donde podemos salir perfectamente bien si estamos en el Señor. Pues nada, hoy le damos gracias al Señor delante de todos ustedes, pues nos presentamos tal y como somos para que la obra que Dios ha puesto en medio nuestro sea una realidad siempre y cuando el Señor nos permita querernos utilizar como instrumento. Y nosotros podemos decir, heno aquí, Señor, aleluya. Porque ahora, si miramos los cánticos, uno de los cánticos que se cantó, y yo lo cojo para mí, que dice, sin tu ayuda, Señor, no puedo. Aleluya. Quiere decir que si el Señor no está presente, nada podemos hacer. Pero hoy, se cantó en otro cántico, que cuando el Señor repartió el pan entre 5,000, dice que se recogieron 12 cestas de los pedazos que sobraron. Aleluya. Y hoy tenemos presente, después de tanto tiempo, tenemos las cestas en medio nuestro, que son los apóstoles, que nos anuncian estas cosas para que lo que verdaderamente hemos obtenido de parte del Señor, esa obra es la que se alegra y es la que clama delante del Señor. Y nosotros somos los beneficiarios cuando logramos entender y ver estas cosas en medio nuestro. En esta parte, pues yo le doy muchas gracias al Señor porque me siento verdaderamente siendo asistido, no siendo merecedor, porque como hombre soy idéntico a todos los demás, no hay diferencia. Pero en cuanto al camino que el Señor me viene mostrando para que podamos caminar, aleluya, en esa parte está mi orgullo. Porque dice que el que se gloríe, gloríese en su Señor. Y hoy pues le damos gracias al Señor porque mirando los temas pasados y todo lo que se ha venido hablando, de lo que los hermanos se han dado de cuenta, pues como se dio cuenta el hermano Pancho del tema que trajo la hermana Ana, aleluya, pues a mí me dio mucha satisfacción en poder poner la mente en todo lo que se trajo en ese tema y en muchos otros temas. Aleluya. Y decía aquí, o mejor dicho, yo escribí algo, escuchen bien cómo obra el Señor. Ana trajo ese tema, aleluya. Nadie resucita sin estar muerto. Eso lo trajo la hermana Ana el día 14. Pero el día 13 ya yo había escrito algo que va con ese tema y se lo quiero dejar para que nosotros veamos cómo es Dios en medio nuestro, para dejarnos ver las cosas que son de Dios. Antes del tema de la hermana Ana, ya yo había escrito aquí, morir, resucitar. Para que nosotros vayamos dando de cuenta, aleluya, qué significa morir y qué significa, aleluya, resucitar. Dice aquí algo, una inspiración de parte del Señor que me llena de gozo y de mucha alegría. Dice, mirando aquí lo que significa morir y resucitar, dice, si miramos la muerte natural, uno que haya partido dejó de existir, ¿sí? Eso hablando en cuanto a lo natural. O sea, dejó de ser. No lo volveremos a ver más. Dejó de existir. Y todos nosotros
hemos tenido en nuestros familiares a alguien que ya ha partido, sea el padre, sea la madre, sea un hermano, sea un hijo, la esposa o el esposo. Alguien ya de entre nosotros ha dejado de existir y no lo hemos volvido a ver más. Eso es así. Dice, ahora, morir en Cristo también hay que dejar de ser en cuanto a la mente que traíamos en otro tiempo, en cuanto a la obra de Dios. Porque todo lo veíamos en lo natural y le dábamos un cuerpo visible, siendo Dios espíritu invisible. En esa situación hay que dejar de ser y no vernos más, es decir, dejar de ser. Aleluya. Dice, por eso le dijo Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para poder participar de una nueva vida. Y nosotros, al dejar de ser, en cuanto a lo que entendíamos en otro tiempo, no podíamos participar de una nueva vida. Pero como hemos dejado de ser, porque lo hemos entendido a través de las Escrituras, estamos participando o siendo participantes de una nueva vida. La que estamos entendiendo a través de las Escrituras. Ahora dice aquí, sigue diciendo, un niño mientras está en el vientre no puede participar de una nueva vida. Tiene que ser dado a luz, o sea, salir del lugar donde fue formado para poder tener participación de una nueva vida. El niño, mientras está en el vientre de su madre, no participa de la vida que estamos participando nosotros. Aleluya, siendo ya hombres y mujeres. Hay que traerlo a luz para que entonces comience a participar de otra vida de la que venía o de la que él tenía mientras estaba en el vientre. Aleluya, eso hablando en lo natural, porque también Dios a nosotros nos ha sacado también del vientre. Aleluya, donde veníamos sin Dios y sin esperanza. Gloria al nombre de Jesús. Pues ese es el tema de Ana. Nadie resucita si no está muerto. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Después, un tema que trajo la hermana Ada, que es el mismo, suena igualito al de Ana. Aleluya. Se menciona diferente, pero es la misma expresión. Dice pasar de muerte a vida. Aleluya. Y para pasar de muerte a vida, entonces se hace presente el tema del hermano Pancho. Aleluya. Poned atención, porque nosotros nos encontramos con esta vida a través de lo que nos dicen las Escrituras. Aleluya. Pero para que nosotros podamos verdaderamente morir o resucitar, o para poder pasar de muerte a vida, tenemos que poner atención a lo que nos dice las Escrituras, pero teniendo entonces el tema de la hermana Malfa. Aleluya. Que nosotros estamos viendo la ley que es por la fe. Si no tenemos fe, no podemos caminar a través de las Escrituras poniendo atención a lo que nos dicen las Escrituras. Eso es muy importante saberlo para que verdaderamente podamos aprender a caminar a través de las Escrituras. Y mientras la hermana Ana hablaba, yo comencé a escribir, porque me gusta escribir cuando el Señor trae la inspiración, porque si no escribimos,
no lo vamos a poder recordar lo que venía en la enseñanza, o lo que Dios nos estaba dando a entender. Y dice aquí, mientras la hermana Ana hablaba, dice, todavía, este soy yo escribiendo. Esto no es lo que decía la hermana Ana, esto soy yo escribiendo a través de la conversación. Todavía, cuando estábamos faltos de entendimiento, el Señor nos dice, oíd palabra de Dios. O sea, poned oído, está atento a la conversación. No compagina esa conversación con el tema del hermano Pancho. Aleluya. Sigue diciendo. Estar muerto es cuando pensábamos que teníamos fe, pero era una fe no conforme al Espíritu, sino una fe conforme a la carne. Aleluya. Sabe que en el cuerpo carne se alcanza una fe, pero no para con Dios. Aleluya. Sigue diciendo. El monte es la enseñanza como cabeza sobre la iglesia, el cual es Jesús. Y ahora dice, ¿en qué lugar se encuentra Dios? Porque nadie conoce dónde está Dios. Es la enseñanza la que nos lleva a conocer y saber dónde está Dios. Por eso hay que estar atento a la conversación por medio de lo que nos dicen las Escrituras. Porque yo sé que no hay otro lugar que nos podamos encontrar con Dios si no es a través de las Escrituras. Dios nos trae ¿cómo se dice? Dios se manifiesta dejándonos saber las cosas que están escritas, pero nos las confirma a través de lo que quedó escrito. Y en esto pues le damos muchas gracias al Señor. Quiero dejarle una escritura que trajo la hermana Malfa en la enseñanza, aquí en Romanos capítulo 3, una escritura hermosa que nos tiene que llenar de mucha alegría y de mucho contentamiento. Aleluya. Dice aquí en Romanos capítulo 3, esta fue una de las escrituras que trajo la hermana Malfa, que me llamó mucho la atención. Y le voy a dar aquí unos cuantos versos del 19 en adelante, que dice así en el nombre de Jesús. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aleluya. No hay diferencia entre la gracia y la ley, porque por medio de la ley muchos tuvieron fe. Vamos a seguir leyendo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente
por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto sus, aleluya, pasar por alto en su paciencia los pecados pasados, aleluya, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Escuchen bien este verso, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aleluya. Este verso, no sé si todavía lo hemos entendido, lo que quiere decir, porque hay una escritura que dice que Dios oye la oración del justo, ¿sí? Y eso no lo queremos apropiar a nosotros, cuando no es así. Quiere decir que si el justo no se ha desarrollado en el creyente, por más que oremos, no vamos a ser escuchados, porque Dios escucha al justo, que es la porción de Dios que se tiene que desarrollar en el creyente, para que cuando oremos no seamos nosotros. Dios nos utiliza nuestra boca, nuestra lengua, para que oremos y para que prediquemos y para que enseñemos. Pero si el justo no está presente, dice otra escritura, que en vano vela la guardia y en vano edifica a los que están edificando. Si el justo no está, nosotros no podemos ver en mucho movimiento y en el mucho hablar y en el mucho hacer. Aleluya. Pero si no está el justo, aleluya, nuestra oración no será oída. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es estar seguro de que el justo está en medio de nosotros, para que cuando oremos, aleluya, sepamos y estemos seguros que Dios va a oír la oración, aleluya, porque la oración no somos nosotros los que la hacemos, es el justo, aleluya. Sigue diciendo, ¿dónde pues está, aleluya? Dice aquí, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ahí aparece el tema de la hermana Malfa. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Aleluya. El Dios que fue con los profetas a través de la ley es el mismo Dios que tenemos nosotros hoy por medio, aleluya, de la gracia. Porque es imposible que los profetas tuvieran un Dios y nosotros hoy tengamos otro Dios. Aleluya. El mismo Dios que obró a través de la ley es el mismo Dios que actúa en nosotros a través de la gracia, que es Jesucristo. Aleluya. Pero sigue diciendo, porque Dios es uno, escuchen bien esto, y Él justifica, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Eran los que venían conforme a la ley. Y escuchen bien el verso lo que dice, porque ellos también alcanzaron una fe. Aleluya. Pero no fue porque se quedaron anclados en la fe, estancados en la fe, en la ley, perdón, sino que en lo que ellos vieron a través de la ley alcanzaron una fe. Aleluya. Y el verso nos lo dice claro y específico. El verso 30 dice,
porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, ¿sí? Y por medio de la fe, hablando ahora de Jesucristo, aleluya, a los de la incircuncisión. Nosotros hemos alcanzado una fe porque si, por ejemplo, los de la ley no hubieran alcanzado una fe, pues Abraham no hubiera alcanzado la fe que tuvo. Nuestro padre Abraham alcanzó fe por medio de lo que conoció y de lo que Dios le dio a entender en el tiempo antiguo. Aleluya. Pero hoy nosotros también tenemos una fe mucho más genuina. Aleluya. Porque ya no es conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esa fue una de las escrituras que trajo la hermana Marfa y me llamó mucho la atención. Aleluya. Porque aunque nosotros no vivimos conforme a la ley, aleluya, pero confirmamos, aleluya, que aquellos que verdaderamente vieron a Dios, vieron al Padre a través de la ley, alcanzaron una fe también como la nuestra. Se ha alabado el nombre de Jesús. Pues seguimos dándole gracias al Señor y vamos ahora a darle lectura. Gloria al nombre de Jesús. Aquí vámonos ahora, gloria al nombre de Jesús, al tema que sigue siendo el tema, aleluya, como dice aquí, hablando de la resurrección, sigue diciendo aquí la inspiración. Todo aquel que haya resucitado, para él la muerte es un deleite. Miren eso. Todo el que haya resucitado, para él la muerte es un deleite. Aleluya. Conforme a la palabra a través de la escritura. Pero siempre digo, escuchen bien esto, pero siempre digo que primero Dios nos resucita conforme al cuerpo de carne. Escuchen bien esto, hay que ponerle atención para ver si podemos lograr entenderlo. Dice otra vez, primero Dios nos resucita conforme al cuerpo de carne. ¿Cuál es ese cuerpo de carne? El primer amor. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en el primer amor, somos como un niño recién nacido. Un niño recién nacido come cucaracha, come todo lo que encuentra en el piso, aún su propio excremento se come. Y eso es así porque lo hemos visto. ¿Por qué? Porque no tiene una mente para distinguir entre lo bueno y lo malo. Aleluya. Y así éramos nosotros en el primer amor cuando Dios nos visitó por primera vez. Nos resucitó en un cuerpo de carne. Aleluya. Dice que ese cuerpo de carne es el primer amor. Y le damos un cuerpo de carne a la obra de Dios porque no la conocemos o no la conocíamos. Ahora Dios le pone otro sentir para que en ese sentir usted comience a sentir el sentir de Dios. Aleluya. Estando en ese cuerpo. Dice aquí, ahora, si se buscan en 2 de Corintios, pueden apuntarse, el verso 5 al verso 8, pero dice el verso 6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Aleluya.
Y yo cuando estaba en mi adolescencia, pues yo pensaba que cuando decía aquí que el que está presente en el cuerpo está ausente del Señor, yo veía que era mi propio cuerpo. Aleluya. Pero es en el cuerpo de carne que le dábamos a Jesús. Siempre y cuando estemos en ese cuerpo, estamos ausentes del Señor. Aleluya. Dice, ahora usted quiere dejar ese cuerpo. Es decir, murió. Ahora es cuando Dios le va a resucitar conforme al Espíritu, para que nos podamos dar cuenta de dónde Dios le sacó y pueda tener un arrepentimiento conforme al Espíritu. Sí, porque el primer arrepentimiento fue conforme a la carne, aleluya, no válido delante del Señor. Sigue diciendo aquí, por eso siempre digo y lo seguiré diciendo, que hay que resucitar primero para entonces poder morir. Aleluya. Se oye como contrario al tema de la hermana Ana, pero no es que es contrario. Lo que pasa es que para que nosotros podamos dejar el cuerpo, aleluya, tenemos que, ¿cómo se dice? Tenemos que resucitar primero. Pero mira lo que dice aquí. Aleluya. Porque la primera resurrección fue en el cuerpo de carne, para que tanto usted como yo sepamos a qué vamos a morir. ¿Ve? Que tiene que estar ese cuerpo primeramente. Aleluya. El cuerpo de carne tiene que estar presente primero, y lo vamos a ver a través de las escrituras cuando nos vayamos a leer las escrituras. Dice, aleluya. Dice, recordemos que ese cuerpo de carne es el primer amor, donde éramos como los muchachos, que todo lo que nos decían lo creíamos, todo lo que era en cuanto a la carne lo veíamos y lo practicábamos conforme a la carne, y éramos como los muchachos que comíamos cucarachas y todo lo que se presentaba, que lo que nos hacía era daño, hablando físicamente. Gloria a Cristo Jesús. Vamos ahora a pasar, gloria al nombre de Jesús, a donde nos quedamos hace unos cuantos, un mes y pico atrás. Aleluya. Vámonos aquí, gloria al nombre de Jesús, a seguir mirando aquí ahora algo hermoso. Vamos a ir otra vez, y el tema que sigue de hoy es el mismo de siempre, el ojo de Dios, hasta que nosotros podamos lograr cuál es el ojo de Dios por donde podemos ver estas cosas y ya no seamos niños. Aleluya. Aquí Pablo traía una conversación aquí en Primera de Corintios, el capítulo 15. Gloria al nombre de Jesús. No sé si los que oyeron la enseñanza pasada, cuando me tocó a mí el turno, si los hermanos se recuerdan dónde fue que nos quedamos para que hoy pudiéramos seguir participando de las escrituras del capítulo 15 de Corintios. Pero dice aquí, decía Pablo, dice así, en el nombre glorioso de Jesús, aleluya. En el verso 12, a traer a recuento unos cuantos versos atrás de los que ya leímos, pero para vernos nosotros, aleluya, todo lo que hicieron aquellos hombres a beneficio de nosotros hoy, a ver si el ojo de Dios nos está alumbrando para que nosotros podamos ver y podamos caminar conforme a las escrituras. Dice aquí en el verso 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Aleluya. Aleluya. Dice,
Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Aleluya. Ahora tenemos que nosotros detenernos ahí y ver qué es lo que nos quiere decir ese verso. Aleluya. Se lo vuelvo a repetir para ver si trae luz y para ver si lo podemos lograr entender. El verso 13 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. ¿Cómo fue que llegó la resurrección de Cristo a nosotros hoy? Porque nosotros la mayoría del tiempo lo que estamos viendo es a un hombre salir del sepulcro. Aleluya. Pero mientras Jesús estaba muerto en nosotros, ¿qué éramos? Sepulcros. Ahora viene Pablo con la enseñanza, resucitando a Jesús de los muertos. Pero para que Pablo pudiera traer esta enseñanza, él tuvo que haber resucitado primero. Pablo tuvo que haber resucitado primero para que entonces nos pudiera dar esta enseñanza. Porque si Pablo no hubiera resucitado primero, ¿cómo iba a dar testimonio de Jesús si no había resucitado primero? Esto hay que comerlo poco a poco y pedir al Señor que nos abra el sentido. Aleluya. Dice aquí, el verso no lo dice bien claramente, el verso dice aquí, aleluya, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pero dice el verso 13, porque si no hay resurrección de muertos, para que nosotros podamos testificar de Cristo, tenemos que haber puesto la mira en las Escrituras para que nosotros podamos entender, aleluya, lo que significa la resurrección de Cristo. Aleluya. Pero nosotros tenemos que haber resucitado primero. No sé si esto lo podemos entender así. Nosotros tenemos que haber sido resucitados primero para que entonces Jesús pueda resucitar de entre nosotros que éramos los muertos. Mire este verso como dice, aleluya, aleluya. Porque si no hay resurrección de muertos, y pues dice después, tampoco Cristo resucitó. Aleluya. Y si Cristo no resucitó, conforme a la predicación y a la enseñanza que traía Pablo, porque es lo que tenemos que estar mirando hoy. Y si Cristo no resucitó, aquí el que está testificando es Pablo acerca de lo que Dios le dio a entender, para él entonces ser dirigido a los gentiles para que también nosotros despertáramos, pudiéramos resucitar, para que entonces después pudiéramos hablar. Aleluya. Y si Cristo no resucitó, escuchen bien esto, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Aleluya. Porque nosotros, si nos dejamos llevar simplemente por la conversación y sin saber qué es lo que Dios nos trae a través de la conversación, pues estaríamos creyendo en vano. Aleluya. Pero vamos a ver aquí el verso 32. Para que vea la lucha que tenía Pablo, aleluya. Para ver la lucha que tenía Pablo con lo que Dios le da a entender. Dice el verso 32. Y mire la lucha que tenía Pablo allá en Éfeso. Dice,
Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué estaba tratando de hacer Pablo? Tratando de darle a entender allá a los de Éfeso la resurrección de Cristo, pero lo estaba haciendo entre fieras. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos nos resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Aleluya. Pero si los muertos no resucitan, y este verso es el que tiene al mundo entero pensando en los muertos de allá de los cementerios. Aleluya. Eso lo vemos claramente, que el mundo secular, el mundo de las religiones, ven estas cosas así, porque no han tenido una resurrección. Aleluya. Pero nosotros hemos puesto la confianza en la predicación de Pablo, porque Pablo, cuando fue enviado a los gentiles, dice que fue a llevar el testimonio de Dios. Ningún hombre fue con él, sino el testimonio de Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Sigue diciendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice aquí. Amén. Dice aquí, sigue diciendo. Gloria a Cristo de Jesús. Dice aquí el verso 34 al 38 dice, y aquí se hace presente el tema del hermano Pancho, que dice el verso 34, aleluya, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Aleluya. Entonces, si aquí dice velar debidamente, aleluya, es poner atención a lo que nos dice las escrituras. Velar debidamente, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y no pequéis, porque algunos, no está hablando de todo, hablando de algunos, no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y sigue diciendo aquí, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Aleluya. ¿Con qué cuerpo resucitarán los muertos? Aleluya. Y eso no es hablando de nosotros. Aleluya. Eso es hablando, aleluya, del hombre de Dios que se desarrolla tanto en Aníbal como en Ana, como en Pancho, como en todo lo que estamos poniendo atención a lo que dicen las escrituras. Aleluya. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Aleluya. Oiga, en otro tiempo pensábamos en este verso, wow, cuando yo venga, yo que soy trigueño, a lo mejor venga con un cuerpo rubio, a lo mejor resucite con el pelo lacio y ojos azules, aleluya. Pero aquí ahora, con el cuerpo que vamos a resucitar, es en el cuerpo invisible, porque vamos a resucitar conforme a Dios. La porción de Dios que va en el creyente llamado el hombre de Dios. Oiga, pero qué cuerpo tan hermoso. Aleluya. Un cuerpo donde ya no hay muerte. Aleluya. Un cuerpo, aleluya, donde la carne no reina. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cómo, con qué cuerpo resucitarán los muertos? Dice aquí el verso 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica
si no muere antes. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué es lo que nos hace morir? Mire bien este verso lo que dice. Lo que tú siembras no se vivifica. Quiere decir, si la semilla que es la palabra, cuando llega al oyente, ese oyente crea la palabra que es la semilla, oiga, y esa semilla es quien lo hace morir, para que entonces la semilla quede vivificada en el oyente. Aleluya. Esto es un lenguaje difícil de entender, pero Dios nos lo da para que nosotros estemos, aleluya, reconciliados con Cristo. Escuchen bien el verso otra vez 36. Lo que tú siembras, que es mientras está hablando de la palabra al oyente, como dije, no se vivifica, sino muere antes. Aleluya. Y lo que siembras, escuchen bien, no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Aleluya. Dios dándonos un ejemplo a través de estos granos, porque aquí lo que está hablando son de granos. Aquí está hablando de granos de maíz, de trigo, de cualquier tipo de grano. Pero no es para que nos quedemos nosotros mirando el grano de maíz, ni el grano de trigo, ni ningún otro tipo de grano. Ahora dice aquí, pero Dios, escuchen bien, le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla, aleluya. Vuelvo atrás para rectificar, para ver si podemos lograr entender esto. Si estamos hablando del grano de trigo o de cualquier otro grano, mira lo que dice aquí. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Eso es hablando aparte del otro grano del que vamos a hablar ahora. Y a cada semilla, ya no hablando del grano de trigo, y a cada semilla, que es la que se va sembrando en el creyente, dice que le da su propio cuerpo. Aleluya. Usted ve cuál es el cuerpo que se forma en nosotros cuando creemos y cuando estamos atentos a lo que nos dicen las escrituras. Es el cuerpo de Cristo el que se desarrolla en el creyente, porque ese es el cuerpo de Dios. Aleluya. No conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice aquí bien claro, y a cada semilla su propio cuerpo. Aleluya. No hablando del grano de trigo, no hablando de ningún otro tipo de grano, sino hablando del grano de la semilla que es sembrada en la iglesia. Eso fue lo que nos llevó Pablo. Pablo dice que cuando fue a los gentiles, aleluya, a hablar el testimonio de Dios, lo que llevó era la semilla es la palabra, Jesús, la que llevó y la sembró entre los gentiles. Y por gracia, nosotros hemos creído a través de esa manifestación, de esa predicación, y Dios nos ha dado el que nosotros hoy tengamos su cuerpo. Gloria al nombre de Jesús. Dice ahora el verso, vamos a caer ahora donde nos quedamos la última vez en esta escritura. Esos fueron unos versos que vinieron, que ya se habían dicho, pero para testificar y para ver y para que podamos caer entonces aquí en el verso donde nos quedamos la última vez. Aleluya. Me atrevería a preguntarle si alguien se acuerda en qué verso nos quedamos para seguir hoy. Aleluya. Pero no lo quiero mortificar mucho porque yo mismo no tengo una mente para poder retener lo que estoy preguntando. ¿Se ven cómo es la cosa? Pero nos quedamos en el verso 40. Gloria al nombre de Jesús. Y ahí vamos a ver algo precioso, hermoso. Y vemos que estas escrituras, aleluya, cuando le tocó
al hermano, las tocó el hermano Domingo cuando le tocó a él la enseñanza. Luego también cuando le tocó al hermano Aníbal, también tocó este capítulo. Pero eso es bueno. Ahora yo podría decir, bueno, pues si los hermanos tocaron eso, pues ya vamos a dejar eso ahí y vamos entonces a darle, vamos a irnos por otro camino. No, es bueno que eso haya sido así, porque lo que no vi yo, lo pudo ver el hermano Aníbal, ¿sí? Y lo que no vio el hermano Aníbal, lo pudo ver el hermano Domingo, ¿sí? Y ahí entonces poder caer en ese surco, aleluya, para que verdaderamente podamos aprender los unos de los otros. Y dice aquí, después que Dios le da su propio cuerpo a cada semilla, que es la que se viene hablando entre nosotros, dice el verso 40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Ahora, ¿de dónde salen esos cuerpos celestiales y esos cuerpos terrenales? ¿De dónde salen? Habría que darle mente a eso. Oiga, tanto el cuerpo celestial como el terrenal, los dos salen de las mismas escrituras. Esos dos cuerpos, tanto el celestial como el terrenal, ambos salen de las mismas escrituras. Dice, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Cada cuerpo tiene su gloria, aleluya. Pero no es para que nosotros nos quedemos mirando el cuerpo terrenal, aleluya. Porque el cuerpo terrenal, aleluya, es formado por medio de la ley, aleluya. Y el cuerpo espiritual es formado conforme a la gracia, aleluya. Por eso es que la misma escritura dice, aleluya, que nadie se puede justificar conforme a la ley, porque la ley lo que forma son hijos para la carne, aleluya. Siendo la ley puesta por Dios y muchos por la ley alcanzaron fe, aleluya. Dice, aquí hay algo glorioso, glorioso, glorioso. Escuchen el verso 41, como dice. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Ahora nosotros podríamos pensar, pero ¿y ese verso qué tiene que ver con la muerte y con la resurrección? Cuando habla del sol, la luna y las estrellas. Podríamos pensar nosotros bien esto, aleluya. Si el cuerpo de Cristo no se ha formado, eso es lo que nosotros podríamos decir. ¿Qué tiene que ver ese verso con la muerte y con la resurrección? Aleluya. Escuchen el verso otra vez como dice. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pero mire aquí, aleluya, la inspiración de ese verso, ¿cuál es? Escuchen bien, dice, todo aquel, pongan atención para que luego no vayamos a murmurar de esto, aleluya, sino presentarnos delante de Dios para que podamos ver las cosas tal y como son. Todo aquel que resucite conforme al sol de justicia, siempre estará en luz, ¿sí? Y todo el que resucite conforme a la luna o a las estrellas, se cumplirá la escritura que dice, un poquito me veréis, otro poquito no me veréis. Vamos a ver por qué razón. Vamos a ver por qué razón.
Vuelvo y repito, que dice, aleluya, todo aquel que resucite conforme al sol, estamos hablando del sol de justicia, aleluya, siempre estará en luz. Y todo el que resucite conforme a la luna o a las estrellas, se cumplirá la escritura que dice, un poquito me veréis y otro poquito no me veréis. Y ahora vamos a ver, vamos a rectificar esto. Dice, y esto Dios lo compara desde lo que ha sido creado desde la naturaleza. Escuchen bien, porque la luna, y ahora pueden certificar esto si es verdad o no es cierto. Aleluya. Y esto Dios lo compara desde lo que ha sido creado desde la naturaleza. Porque la luna brilla una sola vez en el mes. Y las estrellas brillan si no está el cielo nublado. ¿De quién está hablando? ¿Está hablando de la luna y de las estrellas? No, está hablando de nosotros. Y si nosotros miramos esto, cuando la luna está llena, brilla de noche, ¿no? Pero es una sola vez al mes. Y las estrellas brillan si no está el cielo nublado. Y eso lo podemos ver desde lo que se ve. Así muchas veces somos nosotros. Estamos fervorosos por un tiempo, luego dejamos de ser, como la luna cuando está llena y después cambia de parecer. Brilla una sola vez al mes. Y las estrellas brillan si no está el cielo nublado. Como casi siempre está nuestra mente. Oiga, con una nublazón que no podemos ver la luz del día. Aleluya. Y esto es una comparanza que hay entre lo que se ve. Aleluya. Dice, así también el verso 42, dándole, aleluya, entendimiento al verso 41. Así también es la resurrección de los muertos. Aleluya. Se siembra en corrupción. Se siembra en corrupción. Pero ¿será la semilla que está en corrupción? No es la semilla, no es la palabra la que está en corrupción, sino la mente de aquel que se sienta a oír por primera vez. Es una mente totalmente corrupta. Aleluya. Pero dice aquí, si la semilla es sembrada, dice aquí, y a cada semilla le da su propio cuerpo. Aleluya. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿No ha sucedido eso con nosotros? Cuando nosotros comenzamos a oír, estábamos completamente en corrupción. Porque la palabra, la semilla, nunca está en corrupción. Los corruptos somos nosotros. Aleluya. Pero con la opción de poder recibir, aleluya, y de poder dejar de ser corruptos, aleluya. Y venir siendo, para que podamos resucitar en incorrupción, aleluya. Se siembra en deshonra. Oiga, cuando nosotros no está Dios en medio nuestro, siempre deshonramos la obra de Dios. Gloria a Cristo. Cuando no tenemos conocimiento de la obra, deshonramos la misma obra. Y ahora dice aquí, se siembra en deshonra. Por eso es que Dios nos resucita primero en un cuerpo de carne. Y todo lo que está en el cuerpo de carne, aleluya, deshonra la obra del Señor. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿Por qué se siembra en debilidad? Ay, yo no sé si yo pudiera entender estas cosas. Estamos en una debilidad, aleluya. Pero eso lo permite el Señor, aleluya, para que nosotros veamos de dónde Dios nos ha sacado para traernos a Él, aleluya. Siempre y cuando estemos en debilidad, aleluya,
estemos atentos a lo que nos dicen las escrituras. Ahí parece el hermano Pancho, aleluya. Resucitará en poder, aleluya, porque el que resucita en nosotros es Jesús, aleluya, dándonos una mente espiritual para que nosotros podamos conocer lo que dicen las escrituras, aleluya, y no nos quedemos, aleluya, como los demás que no tienen Dios ni esperanza. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, aleluya. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer Adán, alma viviente. ¿Cuál es ese? ¿Qué significa eso? Adán significa el libro de la ley. Aleluya. Adán, el primer Adán es el libro de la ley. Aleluya. Dice, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Cuál es ese? Aleluya. El nuevo pacto, la gracia de Dios para con nosotros. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿Se dan cuenta que nosotros somos resucitados primeramente en un cuerpo de carne? En cuanto al conocimiento, aleluya, porque no está hablando del cuerpo físico, está hablando de una enseñanza que fue plantada primero, aleluya, para que nosotros hoy pudiéramos ver de dónde nos sacó Dios, el traslado que Dios ha hecho con nosotros. Nos sacó del cuerpo carne para llevarnos al cuerpo espiritual. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Aleluya. Nosotros tenemos que reconocer esa porción. Aleluya. Aleluya. El segundo hombre, que es el Señor, esa es la porción que se desarrolla en el creyente para que el hombre de Dios, aleluya, se deje ver conforme al Espíritu, porque ese hombre va en cada uno de nosotros, pero es un hombre espiritual, no es un hombre carnal, aleluya. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Aleluya. Y eso lo podemos ver, y no hablando de jactancia, aleluya. Los que verdaderamente no pudieron ver, aunque estuvieron escuchando, aleluya, no pudieron ver la resurrección de Jesús conforme al Espíritu, y todavía le dan esa resurrección conforme a la carne. Aleluya. Dice, y así como hemos traído, que nadie se escapa, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Se dan cuenta? Que si verdaderamente no morimos, si la semilla que se está hablando en medio nuestro, aleluya, no hay un provecho y no nos mata, no vamos a poder resucitar. Aleluya. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aleluya. Ahí se ve como una contradicción, pero no hay contradicción, porque escuchen cómo dice el verso. He aquí os digo un misterio. Dice, no todos dormiremos, pero ahora aquí dice, pero todos seremos transformados. Ahora tendríamos nosotros que ver qué es lo que nos quiere decir ese verso, que aparentemente ser como una contradicción. Primero dice que no todos dormiremos, pero que después dice que todos seremos transformados. Aleluya. Pero aquí
como cuando dice que no todos dormiremos, son los que hemos de despertar de entre los que duermen, de entre los que no pueden, aleluya, de los que no pueden percibir la obra de Dios. Se quedará una gran mayoría durmiendo, pero muchos despertaremos, aleluya, aleluya. Pero todos seremos transformados, aleluya. Gloria a Cristo. Dice, esa transformación va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aleluya. Ahí se cumple unas escrituras, quiero que la apunten, en Primera de Juan, capítulo 4, verso 17. Aleluya. No tengo esa escritura aquí presente, pero al final del verso dice, aleluya, escuchen cuál es la transformación que hemos de tener como ya la tuvieron aquellos. Dice al final del verso 17 del Primera de Juan, el capítulo 4, y dijeron ellos, y así como Él es, así somos en este mundo. Eso lo dijeron ellos, aleluya. Y si en ese verso dice, y así como Él es, ¿cómo es Dios? ¿Qué nos quiere decir esa escritura? ¿Cómo es que es Dios? Dios es espíritu, por eso dijeron ellos, y así como Él es. Ahí, más abajo dice, así seremos. Él dijo, así somos en este mundo. Aleluya. Si Dios es espíritu y ellos, aleluya, dice que así somos en este mundo, ¿qué eran ellos? Ellos eran dioses espirituales, pero no en la carne, sino conforme al entendimiento que Dios le dio a ellos conforme al Espíritu. Ellos eran como Dios, aleluya, conforme al Espíritu. Sigue diciendo, porque es necesario, alabado sea el nombre de Jesús, porque es necesario que en esto corruptible se vista. Dice otra vez, porque es necesario que esto corruptible, es el verso 53, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Ahí entonces cuando nosotros comenzamos a ver cuando las escrituras se convierten en la palabra. Aleluya. Ahí es cuando comenzamos a ver las escrituras cuando se convierten en la palabra. Aleluya. Escuchen bien el verso otra vez. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces es cuando se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué quiere decir eso de que sorbida? ¿Qué quiere decir la palabra sorbida? Se fue, dejó de existir. Aleluya. Sorbida es la muerte en victoria, aleluya, porque ya no vamos a ver la obra conforme a la carne donde está la muerte, aleluya. Dice el verso 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aleluya, que era el cuerpo de carne que siempre vivía acusándonos delante del Señor. ¿Dónde está ese aguijón? Dice,
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya. Mientras el cuerpo de Cristo lo teníamos conforme a la carne, aleluya, era la victoria para el sepulcro, ¿sí? Porque siempre le estábamos dando ese cuerpo de carne a la obra espiritual. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, aleluya. ¿Y cuál será el pecado? El hermano Aníbal siempre nos dice cuál será el pecado, porque nosotros vemos el pecado, lo que no es pecado. Y aunque lo que nosotros vemos como pecado ni siquiera se menciona en medio nuestro, aleluya. Pero el pecado está en darle un cuerpo de carne a la obra de Dios, aleluya. Aleluya. Y el poder del pecado, la ley. Por eso es que nadie se puede justificar conforme a la ley o a través de la ley, aleluya. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en toda la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, aleluya. Por eso, como decía el hermano Pancho, poned atención a lo que nos dicen las escrituras, aleluya. Y en esto pues le damos gracias al Señor, porque vemos que nuestra mente ha sido transformada, aleluya. Y así como Él es, dice en el verso 17 del capítulo 4 de Primera de Juan, y así como Él es, aleluya, dijeron ellos primero, así somos nosotros en el mundo de la palabra, aleluya. En el mundo donde Dios nos ha visitado, no hablando del mundo secular, no hablando del mundo de las religiones, sino del mundo de Dios. Ahí Dios nos ha traído y ahí Dios nos ha afirmado. En esto le doy gracias al Señor y espero pues que los oídos hayan estado atentos, lo que no pudimos entender. Sigamos leyendo esa escritura hasta que Dios nos abra por completo lo que quiere decir verso por verso. Vamos a dejarlo aquí y le damos gracias al Señor y vamos a seguir todavía con el mismo tema una vez más para ver si podemos lograr conocer y ver cuál es el ojo de Dios que nos dejan ver estas cosas. Así que la gloriosa paz del Señor sea con cada uno de los que se pudieron reunir hoy. Esperamos que el nietecito de la hermana Malfa, pues la oración haya subido conforme a la oración del justo que hizo la hermana Adelaida y que su vista pues le sea sanada, aleluya. Y cualquier otro padecimiento que podamos estar pasando cada uno de nosotros, también podamos ser curados para que nosotros veamos la mano de Dios desde lo que se ve. Así que de mi parte lo dejo aquí y que queden en la paz del Señor. Paz de Cristo.